Ánimo. Ya nos ganaron allá en la conferencia en Washington. Sí, ya estamos muy demorados. Ya tarde, pero vamos a tratar los temas que se consideren importantes, todos los temas que quieran. Hoy nada más recordar que se cumplen 50 años del accidente o el asesinato, como se quiera entender lo sucedido, de Carlos Madrazo, y lo recordamos desde aquí, un gran dirigente político de México que merece ser recordado con respeto, y es lo que hacemos. Les traemos también la lista de los viajes solicitados, a ver si podemos entregarla, siempre y cuando no se pongan los nombres, para que se sepa del por qué la medida de detener toda esta avalancha, todo este peregrinar masivo, colectivo por el mundo de funcionarios públicos, ¿no? Unos con justificación y otros por la inercia que había de hacer turismo político a costillas del erario, y ya eso se terminó. Cuesta trabajo aceptarlo, entenderlo, pero nosotros consideramos, repito, que la austeridad no es un asunto administrativo, sino de principios, que no deben haber privilegios en el gobierno, que debemos de tomar en cuenta que somos servidores públicos y que debemos de actuar con austeridad republicana. Lo que decía Juárez, que el funcionario aprenda a vivir en la justa medianía. Ya cuando se trata de salarios elevadísimos y de carros últimos modelos y de estar colmados de atenciones, de privilegios, pues ya es indicador, signo de corrupción. Ya no es servicio público, es canonjía, son privilegios. Entonces vamos a terminar con todo eso, porque no es justo que el presupuesto, que es dinero de todo el pueblo, se quede en el mismo gobierno. Nos ensimismemos y que no podamos liberar fondos para el desarrollo y sobre todo para atender las necesidades de los más pobres, de la gente que requiere de la intervención del Estado. Entonces, eso también es importante. Hay polémica, qué bueno que hay polémica sobre estos temas, para que haya cambios, porque había una mala costumbre
y una especie de enajenación. Se pensaba que eso era normal, el que un funcionario ganara 600, 700 mil pesos mensuales. Se pensaba que era normal que el presidente de México viajara en un avión de lujo. Se pensaba que era normal el que se actuara con prepotencia, con extravagancias, que el presupuesto se autorizara sin justificación alguna. Se decía de que ya la hiciste, estás en el gobierno. Era sinónimo el funcionario de vividor, de gente sin escrúpulos, sin principios, sin ideales, con la idea de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Aquí lo que importa es hacer dinero, hacer riqueza, no importa cómo, no interesan los medios, lo importante es el fin justifica los medios. No seas tonto, aprovecha toda esa subcultura que predominó por tanto tiempo. La tenemos que acabar. Sí, el famoso año de Hidalgo, y otras cosas. Otras muchas cosas. El decir que la moral era un árbol que daba moras y que político pobre, pobre político, y que el que no tranza no avanza y el que se mueve no sale en la foto. No me des, ponme donde hay. No te pago para que me pegues. Sí. Todo ese tipo de cosas, o sea, desmontar. No es fácil, porque viene de tiempo atrás. No pudo la revolución. Por eso, a veces las transformaciones pacíficas, cuando van acompañadas de un cambio de mentalidad en el pueblo, son más profundas que las revoluciones armadas. Y eso es una dicha enorme, el poder estar ahora desmontando todo un régimen de corrupción, de privilegios, sin violencia. Debemos felicitarnos, pellizcarnos, ¿es cierto esto? ¿O estoy soñando? Imagínense que los de mero arriba, los que tenían agarraderas, influencias, no pagaban impuestos. Y cuando pagaban, se los devolvían. ¿En qué país del mundo? Pero además, con el discurso de la globalidad, de la aldea global, de la modernidad, como parapeto. Entonces, bueno, vamos avanzando. Agradezco mucho
en otro tema, la solidaridad de los mexicanos frente a esta intención de poner tarifas a las mercancías que se producen en México y que se venden en Estados Unidos. Ha habido mucho apoyo de todos los sectores y tengo información que van bien las pláticas, muy bien, reuniones con la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, con la Secretaría de Agricultura, reuniones con funcionarios públicos del gobierno de Estados Unidos y estoy optimista, pienso que la reunión de mañana va a ser importante y se va a llegar a un acuerdo antes del día 10 de junio, antes de que entre en vigor o se imponga esa tarifa, porque hay indicios de que les importa a los funcionarios de Estados Unidos el que haya un acuerdo, empezando porque hay comunicación, se están dando estas entrevistas. Pero escuchó, si fuese una actitud cerrada por completo, pues no recibe a nadie, ni contesta el teléfono. Es muy bueno y celebramos el que haya recibido a la secretaria de Economía, que haya platicado con ella, el señor Ross, y así otros servidores públicos. Y nosotros no queremos la confrontación, pensamos que se puede llegar a un acuerdo. ¿Una posible conversación telefónica con el presidente Donald Trump? Es que mañana es una reunión de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, que es el que encabeza la delegación mexicana en Estados Unidos, con el secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, con Pompeo. Entonces, ahí van a participar otros servidores públicos. Mañana es una muy buena reunión, mañana vamos a tener más información. Yo voy a estar pendiente y vamos el fin de semana a Baja California, vamos a estar en Tijuana el sábado, ahí vamos a estar y voy a regresar a la frontera la semana siguiente a Chihuahua. Voy a estar visitando la frontera, posiblemente 2 o 3 fines de semana. ¿Se está despegando de Lima? Sí, se está abriendo la posibilidad de un acuerdo. Quedamos 3 pendientes. A ver.
empezamos. Ya abrimos, porque ya estamos, esto sí que es diálogo circular, ¿eh? Pero vamos a preguntas y respuestas. Ramón Flores, Guadalupe Vallejo y Roberto Cruz quedaron pendientes. Adelante, Ramón. Muy buenos días, señor presidente. Ramón Flores, de Los Ángeles Press, de Guadalupe Lizárraga. Presidente, presos del penal federal El Altiplano en Almoloya de Juárez están denunciando ante el Consejo de la Judicatura, con copia a nuestro medio Los Ángeles Press, a jueces que desecharon pruebas de tortura y malos tratos por parte de la directora del penal, Yasmín Borbón Ochoa. Se trata de presos por consigna, entre los que se encuentra una víctima del falso caso Wallace. En ese penal van 3 intentos de suicidio y uno que sí logró quitarse la vida. El sistema carcelario sigue operando con la misma burocracia del gobierno anterior, con el que se presumen vínculos, como es el caso de la directora del penal del Altiplano, con el excomisionado de Seguridad Pública Renato Sales, de la administración de Peña Nieto. Señor presidente, ¿ha considerado usted, junto con el secretario Durazo, cambiar mandos medios o cómo atender esta violencia dentro de los penales, más cuando se trata de presos por consigna? Y ahorita le hago la segunda pregunta, por favor. Sí, pues se investiga el caso, se toma nota y se atiende lo que estás planteando. Lo hacemos ante la instancia correspondiente. Esto considero que es un asunto del Poder Judicial, pero nosotros estamos obligados a atender todas las demandas. Y la segunda pregunta, señor presidente, la investigación de la Secretaría de la Función Pública sobre el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ¿implica también a las bases y mandos medios que aún están en funciones o su gobierno se enfocará solo en los funcionarios de alto nivel? Gracias, señor presidente. No va a haber impunidad de nadie. Es un proceso que se está llevando a cabo. Vamos a limpiar de malos funcionarios el gobierno. Quienes tengan malos antecedentes no van a poder trabajar, laborar en el gobierno nuevo, en el actual gobierno. Desde luego es un proceso porque no se puede suspender a nadie si no hay pruebas, pero se ha venido limpiando el gobierno. Empezamos arriba, pero es de arriba para abajo, como se barren las escaleras, y sí vamos a ir limpiando. No va a quedar gente de mala fama y que haya participado en actos de corrupción o en alguna ilegalidad. Adelante, ¿quién sigue? Guadalupe. ¿Qué tal? Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Guadalupe Vallejo, en Notimex. Preguntarle, presidente, hoy en la mañana pues se da a conocer que un tribunal federal ordenó frenar las obras del nuevo aeropuerto hasta no contar con un estudio de impacto ambiental. ¿Qué nos puede decir de eso? Y ahorita sigo con la segunda. Gracias. Pues que no hay obras todavía. De todas maneras, vamos a respetar la decisión del juez, pero todavía estamos esperando el que se emita el dictamen sobre impacto ambiental. Desde luego, esta obra de Santa Lucía les molesta mucho a los corruptos, tanto a los que tenían el negocio o ya lo tenían amarrado. Acuérdense ustedes lo que hicieron 3 meses antes de la elección, 4 meses antes de la elección. Solicitaron
un crédito para el aeropuerto con la idea de que ya no se pudiese dar marcha atrás. Amarraron completamente el negocio, pensaron que no se iba a desatar y no les importaba que se iba a hacer el aeropuerto en la zona más baja de el Valle de México, donde se hunde medio metro por año. Imagínense hacer un aeropuerto en un lago, en la zona más baja del Valle de México. Pues están todavía molestos porque la gente dijo no al negocio, a la tranza. Querían convertir el actual aeropuerto, que lo iban a cerrar, en un Santa Fe. La pista principal del actual aeropuerto iba a ser una gran avenida hacia el nuevo aeropuerto. Y ya tenían todo el negocio inmobiliario, 600 hectáreas del actual aeropuerto. Muy ambiciosos, no tienen llenadera y no les importó quitarle el agua al lago Nabor Carrillo y no les importaron las aves ni los patos. No vieron nada los ambientalistas, la prensa fifí, con todo respeto, no vieron nada, se callaron como momias. Y yo entiendo que por eso pues están molestos. ¿Saben cuánto era lo estimado? 300,000 millones de pesos del presupuesto público, dinero del pueblo. Entonces, pues no fue que no se les permitió poner un semáforo en una calle. Entonces, por eso andan desesperados y que amparos y que campañas en medios, columnistas, reportajes. Me decía el general Luis Crescencio que es algo increíble que están utilizando drones para grabar toda la base aérea de Santa Lucía, para tener fotografías, pruebas de que se está trabajando y poder detener la supuesta obra. Pero drones. Está muy desesperado. Lo mismo con la refinería. Igual, que si no hay estudio de impacto ambiental, que
no se va a terminar en 3 años, que va a costar el doble, etcétera, etcétera, etcétera. Los especialistas, los expertos opinan eso. El Tren Maya, lo mismo, que se van a afectar los bosques, las selvas tropicales, cuando es utilizar la vía del ferrocarril que se inició cuando era presidente de México el general Lázaro Cárdenas y se concluyó cuando fue presidente de México el presidente Miguel Alemán, y no se afecta ningún bosque, ninguna selva, ninguna reserva, porque el regreso de Cancún a Escárcega es por la carretera que se hizo en los años 60. Se hizo una encuesta, alguien me comentaba, y los opositores al Tren Maya, donde hay más opositores, no todos desde luego, es en la Ciudad de México. Es como cuando hicieron toda esa campaña sucia después del fraude del 2006, que se hizo la protesta en el Zócalo. El reclamo mayor lo padecimos de Yucatán, de Campeche, de Baja California, de Chihuahua, donde no había habido nada por la guerra sucia, por la desinformación, por la manera en que manipularon y envenenaron a muchos. O cuando en el 2006 se decía, yo no voy a votar por Andrés Manuel porque se va a caer la bolsa de valores. ¿Y a ti qué te importa si se cae la bolsa de valores? Si tú tienes otro tipo de trabajo. No, pero sería gravísimo. Eso lo decía el maestro Monsiváis. O sea, por las campañas. Por eso digo, benditas redes sociales. Benditas redes sociales, porque entonces no se tenía cómo responder. Imagínense, sin redes sociales, ahora diciendo, ya no van a poder ir los científicos mexicanos al extranjero. No hay medicinas para los enfermos del SIDA. No hay medicinas para los enfermos del cáncer, de cáncer. No tendríamos posibilidad de contestar nada. Por eso, a veces dicen, no, es que se pasan las redes sociales. No le hace. Es que nosotros vivimos los tiempos más difíciles de la cerrazón de los medios. Nada más revisen cómo dieron la noticia
después del 2 de octubre los periódicos. Del 68. No había nada. Bueno, esto que pasó hace 50 años, el llamado accidente, un avión en Nuevo León llegando a Monterrey. Y hay toda una historia, porque Madrazo quería democratizar al PRI, quería que los candidatos del PRI se eligieran de manera democrática. Empezó a hablar con independencia y en un momento en que era presidente Gustavo Díaz Ordaz, hay una anécdota que demuestra lo que era ese tiempo en cuanto a autoritarismo. Sale Madrazo del PRI y desde luego se le van encima todos, porque así era. Y ponen en el PRI a don Lauro Ortega, que era ortodoxo. Madrazo, pues era un hombre de nervio, de prestigio, de pasión, del trópico. Y dicen que el primer discurso que iba a pronunciar don Lauro se lo lleva al presidente. Madrazo no le llevaba los discursos al presidente para que se los revisara. Digo, no, ¿cómo me vas a traer el discurso, Laura? Tú eres institucional, tú eres responsable. Si acaso te recomendaría una fórmula. Mira, independencia, reforma, revolución, Díaz Ordaz, sas. Entonces, pero eso en aquellos tiempos. Ahora es distinto. Ahora ya hubo un cambio para bien. Hay libertades plenas. Fíjense cómo estará lo de las libertades ahora, que les comento algo con toda autenticidad. Les confieso que no supe de que se había convocado a un encuentro, a un simposio en Guadalajara, convocado por la Universidad de Guadalajara, por este señor Padilla, y se llamó a intelectuales mexicanos y se trajo a Vargas Llosa para hablar de varios temas, pero desde luego salió lo nuestro. Bueno, ¿cómo están las cosas? De que me enteré apenas ayer. Ayer me enteré y estoy atento, pero digo esto por la queja
de que hay limitaciones a la libertad o signos de autoritarismo, ni supe. Hay libertades plenas, completas en el país, como nunca. Tenemos que, inclusive, promover la crítica. Hay que desempolvar la política y es fundamental el debate. No hay que detener nada de eso y garantizar las libertades completas. La diferencia entre Porfirio Díaz y Madero, entre otras, es que Porfirio Díaz mandaba las listas a los estados cuando iba a haber elecciones de diputados y de senadores, con las llamadas palomas mensajeras. Y Madero se enteraba por la prensa de quienes ganaban. Porque era un demócrata. Entonces, sí aspiramos a esos ideales, a esos principios. ¿Tenías otra, Guadalupe? Sí, presidente. Preguntarle, bueno, pues quedó todavía abierto el triunfo de Morena de 2 gubernaturas el domingo. ¿Qué lectura le da? Y preguntarle de una vez, en el caso Lozoya sabemos que sigue su curso, pero ya se habla que continúa, por ejemplo, el exprocurador Alberto Elías, incluso ya se habla de Rosario Robles. ¿Es esta una cacería de brujas? Gracias. Bueno, sobre las elecciones todavía no voy a dar ningún punto de vista, solo celebrar que fueron elecciones limpias, libres, que no intervino el gobierno. Sí, porque pues los ciudadanos son los que decidieron, nadie fue acarreado, a lo mejor también por eso. Imagínense cómo era antes, si iban casa por casa apuntando a los que tenían enlistados en programas sociales y se paraba alguien en la casilla afuera para ver si ya habían llegado. Digo, no atribuyo solo a eso el que la gente no haya participado, pero eso es su decisión. Lo que sí sé es de que un porcentaje considerable iba porque si no les quitaban sus apoyos. Eso sí me consta, ¿eh? ¿Qué porcentaje? No sé. Pero otros porque pues somos libres, cada quien decide y si no les gustan los candidatos pues no participan o no les gustan los partidos. Esa es la libertad. Muy bien. ¿En esto no sería bueno plantear ya una segunda vuelta por los bajos porcentajes para que al final queden los candidatos con más fuerza? Sí, pero yo lo que rescato de la jornada del domingo es el que no haya habido fraude. Eso es lo más importante. Lozoya, perdón, si
de brujas. No, ya no, sea- no, no, no. Hay procesos que tienen que ver con denuncias que estaban en curso y que están siendo atendidas por la Fiscalía General. Eso es lo que puedo decirles. A ver, falta Roberto. Y luego, ¿saben qué? Nos vamos atrás, porque estaba yo viendo una estadística en donde los que más preguntan son los de adelante. Ya, pues ya. Son los que llegan más temprano, sí. Todo tiene una explicación, pero digo, para balancear, sí. Es que vienen también de más lejos. Vamos a llegar temprano y nos vamos. Ah, bueno. Excelente. Bueno, presidente, Roberto Cruz de Impacto Diario, revista ITV. Ayer el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunciaron que a partir de esta semana, en las escuelas aquí en la Ciudad de México, en los niveles de preescolar y básico, los niños pueden vestir faldas y las niñas pantalones. Hace poco tiempo, hablando de la Constitución moral, usted dijo que se requería fortalecer los valores morales, culturales y espirituales. Es diferente cuando las propias personas eligen cómo ser, cómo comportarse y hasta cómo vestirse. Pero ¿no considera usted que se esté yendo al extremo cuando es la propia autoridad, el gobierno, quien autorice o permita esta nueva modalidad, sobre todo en niños preescolar y básico, que aún no pueden decidir sobre ellos mismos? ¿Esta modalidad está dentro de la nueva reforma educativa? Esa es una pregunta. Voy a anexar algo de lo que comentaban de las elecciones de ayer. Porfirio Muñoz Ledo, que es el presidente de la Cámara de Diputados, dijo que fue demasiado el ausentismo. Comentaban que el 77%, nada más hubo votación del 33%. Él dice que la cuarta transformación no solo necesita plazas llenas, sino urnas llenas. ¿No considera usted o qué opinión tiene en el sentido de que esté regresando tan rápido la incredulidad, así lo ven muchos en los partidos? Porque era un hecho que en los procesos anteriores hasta los independientes quisieron suplir a los partidos. No levantaron porque pues ganó Morena, ¿no? O sea, regresaron los partidos, pero ahora parece ser que este abstencionismo indica eso, otra vez pues la decepción de los partidos. Esas son dos preguntas y si se puede le hago ahorita. Bueno, pues yo no voy a manifestarme en esta decisión que tomaron en el gobierno de la Ciudad de México, porque son temas muy polémicos y quiero ser respetuoso en este tema. Quiero respetar a quienes piensan que está bien y también a quienes piensan que está mal. No voy a pronunciarme sobre este asunto. Hay que analizarlo todavía y hay que recoger la opinión de la gente. Y que es un elemento moral, ¿no, presidente? Pero no califiquemos todavía, vamos a esperar, hay que escuchar a la gente, hay que escuchar al pueblo. Sí, pero se tiene que escuchar a todos en estos temas. Ignacio Ramírez el Negromante, que era liberal,
consumado. Decía, yo me hinco donde se hinca el pueblo. Vamos a esperar, mejor, vamos a respetar a todos, vamos a escuchar a todos y al mismo tiempo, pues garanticemos las libertades. A mí lo que no me gusta es imponer las cosas, aun cuando se tenga mayoría, no se debe de imponer nada, nada por la fuerza, nada por la razón, digo todo por la razón y el derecho. No imponer, prohibido imponer, así como prohibido prohibir, prohibido imponer. O sea, para eso es la democracia, para no equivocarnos, recoger la opinión de la gente, eso es lo que considero. ¿Qué otra cosa, Roberto? Sobre la pérdida de confianza en los partidos por el abstencionismo. Hay varias razones, ¿no? O sea, no son elecciones en todo el país, a lo mejor también la gente no participa porque no se entusiasmó, no consideró que fuesen elecciones estratégicas, importantes, no hicieron buena campaña los candidatos, esto que hablaba, no hubo inducción, acarreos, y fue la decisión de la gente. O sea, hay tantos factores. Lo que yo sí les puedo decir es que la gente está muy contenta con los cambios. Eso sí, lo tengo medido en encuestas donde se le pregunta a la gente sobre cómo ve al gobierno y van bien las cosas en general y la gente está participando mucho, que es otra manera de medir lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, la gente está muy de acuerdo en no hacer ninguna tregua en el combate a la corrupción y a la impunidad. Quieren que se continúe, están contentos con eso, muy contentos. Están aceptando también la forma en que se está llevando a cabo la relación con Estados Unidos. Se está respaldando al gobierno. Están a favor de que se ayude a los pobres, de que se combata la desigualdad. Están a favor de la austeridad. Les gusta eso, de que se acabe el derroche, el lujo en el gobierno, todo lo que existía. Y sí tienen preocupación, pero también confianza en el tema de la inseguridad. Esa es mi lectura, eso es lo que yo veo todo el tiempo. Por eso, ante la posibilidad de una imposición en aranceles, tarifas, siento que saldríamos adelante. Precisamente, presidente,
Ayer y hoy esperamos con mucha expectativa aquí la mañanera o morninguera, como le llama Marcelo Ebrard, sobre el tema, pero creo que no impactó mucho. Él y su equipo mencionaron detalles que ya se han repetido sobre los efectos que pueden afectar a México si se les aplica los aranceles. Sin embargo, Estados Unidos quiere que le hablen de migración y de drogas, de cómo se están bajando las cifras. ¿Por qué no detallar la situación pormenorizada de estos dos temas? ¿Cómo estamos, por ejemplo, en Tijuana? ¿Cómo estamos en el centro del país? ¿Cómo está Chiapas con migración? ¿Cuánta gente hay? A lo mejor esto le interesa a Estados Unidos, pero también ¿por qué no inmiscuir con la misma fuerza que tiene el conflicto entre México y Estados Unidos, inmiscuir directamente a los jefes de Estado, sobre todo de países centroamericanos?